Pero nosotros aquí trabajamos de verdad, siempre. Estamos acá en la terraza del Buenos Días a Todos, estamos con nuestro abogado, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con estos casos emblemáticos, pero como le decíamos, usted lo sabe muy bien, hay una discusión en este momento en el Congreso porque la ley, la reforma de pensiones, es decir, la jubilación suya, mía, de todos aquellos que imponemos, está hoy día siendo discutida y ha habido una serie de situaciones ahí un tanto complejas. Ignacia Mir, la veo con la ministra del Trabajo. Ignacia, te dejo para que la presentes como corresponde y hablemos de en qué va esta discusión. Sí, Edu, mira, nosotros estamos en un conversatorio vecinal, si podríamos decirlo. Si ves a nuestra espalda hay muchísima gente que ha venido justamente a conversar con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que está con nosotros hoy, sobre la reforma previsional. Usted bien lo sabe, vuelve a la discusión este mes, sobre todo esperando las indicaciones, ministra, para que nos pueda contar un poco de este avance, cómo va la negociación, digámoslo, de este proceso que usted en su casa probablemente está esperando saber qué es lo que va a pasar con ese 6%. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ministra. Están en el estudio, iniciando este año. Buenos días, Eduardo. Estamos con mucha energía porque esto es un mes clave para la reforma de pensiones. Y por eso, como comentaba Ina, ¿cierto?, nos trasladamos a la comuna de Maipú a conversar con los vecinos, con las vecinas. Nos acompañan nuestros diputados, distintos parlamentarios, también los alcaldes de la zona. Y por cierto, en unos minutos más, nuestro presidente Gabriel Boric y también la expresidenta Michelle Bachelet. El alcalde Tomás Bodanovich también está por llegar, pero yo diría lo más relevante es que está lleno de adultos mayores, lleno de personas mayores que están esperando una respuesta. Ministra, gusto saludarlo, pero ¿en qué va la discusión? En el capítulo pasado nos quedamos con una suerte de encontrón que tuvo usted con su correligionario Daniel Jadwe, que a través de su vocería y de diputados del Partido Comunista pedían retirar el proyecto de reforma de pensiones y poner una fisura. Así fue titulado en su momento. Correligionario, usted es del mismo partido de él. ¿En qué quedó esa solicitud de parte del Partido Comunista? Mire, más allá de las opiniones personales que algunas personas puedan tener, y es súper legítimo, el Partido Comunista tiene una posición que expresó en su pleno y en su declaración pública. Ahora, en lo que va a la negociación, no tiene que ver con la opinión en particular de un partido, sino que tiene que ver con la capacidad de ponernos de acuerdo con la oposición, porque para los televidentes que nos ven, hay que contarles que este proyecto no le bastan solo con los votos del gobierno, requiere votos de la oposición. Y en ese camino, Eduardo, hemos estado harto tiempo, pero el tiempo ya se está agotando, porque nosotros mismos nos pusimos un plazo, que era despachar esto en enero. Y ese plazo tiene mucho sentido, Eduardo, porque si esto pasa para marzo, para abril, hay que recordar que las elecciones presidenciales y parlamentarias están a la vuelta de la esquina, entonces va a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo. Ministra, y en lo que estamos, la gente sabe, ¿qué pasa con la discusión no hoy ha sido día? nada de fácil ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa con la discusión? Sí. Porque más allá Mira, de las yo diría que disputas, ¿en qué está hoy día eso? Sí. Yo diría que hay 4 cosas que decir. Voy a ser breve, no me voy a ir de tesis, así que no se preocupen por el tiempo. Pero 4 cosas. Mira, la primera es que hay varios temas que ya estamos de acuerdo. Crear un seguro de lagunas previsionales, mejorar la cobranza de las cotizaciones, que muchas veces a la gente se las descuentan, pero después no se las pagan. Varios temas hay. En segundo lugar, está el tema de la PGU, de subirla a 250.000 pesos, con una gradualidad que va a tener que ver con la cantidad de años que tienen las personas, porque hay que recordar que aquí, para poder pagar más PGU, se requiere mayor recaudación y recién va a entrar, ¿cierto?, la vigencia del proyecto de ley del cumplimiento tributario. En tercer lugar, está el tema de qué va a pasar con las AFP, y nosotros hemos planteado que aquí las AFP se van a terminar como las conocemos, vamos a avanzar en una división de las 2 funciones principales que hoy día se hacen, entonces van a haber inversores privados, una alternativa pública para que la gente con libertad pueda elegir, y además van a haber administradores de cuentas separados, porque hoy día concentran muchas funciones que no tiene mucho sentido y la gente paga aunque a los fondos le vayan bien o le fallen mal. Y en cuarto lugar, ya que nuestros parlamentarios lo saben, Juan Santana, Estalia Molina con nosotros acá, Alejandra Plasencia también y Boris Barrera, han estado siguiendo esta discusión todo el tiempo, y lo que nos ha ocurrido es que el dilema que tenemos es que en Chile no hay un aporte al empleador. El 6% va a ser un nuevo aporte que se va a crear. Entonces lo digo porque muchos dicen no me quiten mi plata, pero la verdad es que esa plata ni siquiera existe, o sea, para ser bien concreta. Si hay acuerdo, se va a crear un 6% de cotización del empleador que va a empezar gradualmente a pagarse y que nos tiene que permitir subir pensiones
para los actuales pensionados y también para los futuros. Claro. Y si tú ves acá, en el gimnasio Bueras de la comuna Maipú, tenemos mucha gente Ministra, pensionada, que es la que trabajó toda la década sí, del 80 y del 90, y Ese- que tiene pensiones que realmente no le alcanzan. No, por supuesto, Entonces, yo creo que todos tenemos- el dilema, y con esto termino, Sí. Todos tenemos certeza de que las es si pensiones hacemos no un país están que dando el incluya a ancho. todos, Claro. que deja a las personas mayores afuera. Ahora, el punto es, ese 6% que se va a crear, ¿me está escuchando o no, No me lo está escucho escuchando? Ya, Ay, sí, perdóname. Ahí está bien, ese 6%, hoy día, ¿cómo está dividido? ¿Cuál va a ser el acuerdo? Porque sabemos hace rato ya que están peleándose, que unos quieren todo el 6% Sí. a capitalización individual, que incluso hay alguna encuesta que se lo indican, otros que dicen 4-2, 3-3. Oye, recuerda lo que había ofrecido el presidente Piñera en su momento. ¿En qué va hoy día? ¿Cómo estaría dándose Sí. esa distribución? Bueno, lo que se ha planteado, ¿cierto?, hasta el momento es que vaya un porcentaje para equidad de género, que la oposición estima que sería cerca de medio punto. Nosotros consideramos que para eso se requiere un punto. Y esta equidad de género ahí, Eduardo, lo que haría es anular un efecto que se produce porque las mujeres en definitiva vivimos más que los hombres. Entonces, como que la plata hay que estirarle en más tiempo. Y por otro lado habría un 1,5 que le llama a la oposición el préstamo. Nosotros entendemos que es un mecanismo solidario que permitiría reconocer a las personas por año cotizado, pero como son tantas esas personas en nuestro país, las profesoras, los empleados públicos, los trabajadores de estas fábricas que empezaban desde jóvenes y salían después ya casi jubilados, que tienen largos niveles o historias de cotización y aún así tienen bajas pensiones, como gobierno nosotros les proponemos que se requieren más recursos, porque no es antojadizo la cifra que se coloque. La cifra que se coloque en la distribución del 6 tiene que ver con a cuánta gente queremos llegar. Y esa es la última parte en la que estamos como nudo. Yo espero que estos días, porque ya esto se tiene que legislar el miércoles, se resuelva. Capaz que no sea con un acuerdo total y sea con un acuerdo parcial, pero se tiene que resolver, digamos. No hay posibilidad de no resolverlo porque la gente está esperando y los que estamos en política para eso nos pagan, para hacernos cargo de los problemas de las personas y no seguirlos postergando. Sí, un personero de oposición decía que el gobierno estaba presentando esto como que la gente es la que espera, cuando en realidad sería ustedes, el gobierno, el que esperan para no tener un nuevo revés. Le voy a preguntar a la Ignacia si me puede repetir porque te escuché súper entrecortado. Igual, si nos puede repetir, Edu, la consulta, porque sí, como hay tanta gente, hay una Sí. interfaz acá más o menos. Que Pero la escuchamos. Para algunos personeros de oposición, más que la gente, porque en algún minuto se va a abordar, era ustedes, el gobierno, los que esperaban este acuerdo para no tener un revés político, uno más. ¿Qué le diría? No, imagínense. Esta reforma es para Chile, no es para un gobierno. Si fuera la reforma del gobierno, habría sido la primera reforma que presentamos. Nosotros hemos cambiado mucho nuestra posición. Ojalá que lo logremos por Chile, porque sabe que al final los gobiernos pasan, los ministros pasan, los presidentes pasan, pero la gente sigue viviendo la realidad dramática. Igual- Y yo veo que aquí en Chile, con gobiernos de distintos signos, ¿cierto? La presidenta Bachelet, centro-izquierda, el presidente Piñera, derecha, hoy día con el presidente Boric, un gobierno de izquierda progresista, ha sido difícil porque detrás de esto está el poder económico, la AFP, han invertido mucha plata en los mismos canales de televisión, metiéndole susto a la gente, diciéndole que van a quitarle su plata, y la verdad es que los únicos que ganarían si no hay reforma son la AFP. Yo espero que por Chile logremos ponernos de acuerdo y esta no es la reforma de un gobierno, de un sector político, es una reforma para el país que seguramente no va a tener todo lo que queríamos en un principio, pero sí va a lograr dos cosas. Primero, tener una industria que sea más razonable en sus utilidades, con pensiones que sean mejores para la gente, y en segundo lugar, resolver un problema que tiene el sistema político hace 10 años. Igual algunos Ojalá. parlamentarios del socialismo democrático han dicho que pasaron de ser un gobierno que decía no más AFP a ser un gobierno que le está dando mayores ingresos a la AFP. Bueno, eso no es efectivo. Yo creo que es bueno que los parlamentarios los próximos días puedan volver a escucharnos, porque aquí hay dos cosas que decir. Primero, el gobierno va a presentar la división de la industria, así que las AFP se terminan como las conocemos, salvo que algunos voten a favor y sean mayoría y las AFP se mantengan así. Cosa que veo bien difícil, ¿no? Porque hay un problema de legitimidad social importante. Pero en segundo lugar, porque nosotros tenemos que pensar que este proyecto estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados y ha tenido un solo cambio, Eduardo, que es ahora cuando salió la Cámara de Diputados al Senado. Nosotros todavía no ingresamos indicaciones, entonces a lo mejor hay inquietud y esta semana nos vamos a dedicar con el ministro Marcel y con el ministro Elizalde
ojalá a poder resolver todas las dudas, porque entendemos, hay desconfianza si han pasado tantas cosas en el tema de pensiones. Ha sido bien complicado, Sí. pero ¿sabe qué? No habíamos estado tan cerca antes, ojalá lo logremos. Si no- Está si no difícil, se sí, logra. la ciudadanía tiene que saberlo. Si no se logra, porque la oposición podría decir legítimamente, ¿saben qué? Consideramos que lo que ustedes proponen no le hace bien a los ciudadanos. La oposición válida también tiene su Claro. punto de vista. Ustedes dicen lo contrario. Si no se logra llegar a un acuerdo y por lo tanto se cae esta reforma de pensiones, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que, qué, perdón? ¿Qué sería lo próximo? Mire, primero, sí, yo quisiera decir una cosa antes. Si se cae la reforma porque la oposición considera que esto no es lo que le hace bien a Chile, o como usted lo parafraseó, no me acuerdo bien la palabra que señaló, uno puede tener opiniones distintas en política. Pero este proyecto recoge muchos elementos del proyecto del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet. Entonces, no sé en qué parte no sería el proyecto que Chile necesita, porque los pensionados no los podemos dejar abandonados. Si hay diferencias políticas de política contingente, eso es otro tema. Pero resolver el nudo del sistema de pensiones es una necesidad transversal. ¿Y qué sigue? Pucha, yo lo primero que creo es que seguiría una gran deuda de quienes estamos en política con los pensionados, realmente, y con los trabajadores que están cotizando para el futuro. Oye, me están haciendo Sí, señas por ministra, acá está mis bien. periodistas que están Sí. No, detrás de mire, cámara, las señas nos perdona. llegaron hasta nosotros también acá por interno. Se vio el... Así que la dejamos ahí para que... No, está bien, no se preocupe. Gracias por recibir Ya. nuestros minutos. Gracias Gracias, también, invíteme otro Ignacia. día, yo feliz.